¿Qué relación tienen el juego del calamar con la productividad personal? Déjame decírtelo claro, ninguna. Pero bien, al final, como todas estas series, siempre hay reflexiones productivas que podemos sacar de ellas. Y lo más importante, ¿qué aprendizajes podemos desarrollar de acuerdo en nuestro día a día en base a esta serie? A priori puedes pensar de acuerdo que al final se trata de una serie de juegos sangrientos y perturbadores, hay que decirlo, las cosas como son, pero en el más allá, de acuerdo, si rascamos un poquito más y vamos más allá de los personajes, podemos encontrar auténticas joyas y perlas a nivel de productividad. Antes de nada, antes de pasar a la acción, me encantaría que me dijeras, oye, ¿hay algún aprendizaje productivo que crees que podemos sacar del juego del calamar? Pues házmelo saber en comentarios, me encantará saber un poquito más sobre lo que piensas. Y dicho esto, ahora sí, pasemos a estas claves, cosas que puedes aprender del juego de calamar y que los puedes aplicar para ser mucho más productivo y productiva. ¡Vamos allá! Aprendizaje número 1. Nadie te obliga a hacer nada. Y fíjate que en el juego del calamar el protagonista principal se siente más o menos obligado a ir a este juego para poder pagar sus deudas. Pero en el fondo esta obligación es una decisión personal. Él la toma y nadie más y es la única persona de acuerdo que decide ir libremente a estos juegos. Sí, es verdad que tiene muchísimas deudas, pero fíjate que las pudiera haber pagado de otra manera, a lo mejor cambiando sus hábitos, cambiando de empleo o incluso también adoptando nuevos hábitos profesionales que le pudieran cambiar o mejorar su empleabilidad. Más allá de todo esto, ¿de acuerdo? Al final lo que la serie nos dice es que la mayoría de objetivos que nos marcamos no los tienes que cumplir. No estás obligado a cumplirlo todo. Lo digo porque a veces anotamos los objetivos y parece que sean el santo grial, que hay que conseguirlos sí o sí. Pues bien, yo creo que a veces hay que bajar de ese pedestal que nos ponemos para conseguir nuestras metas y aliviar un poco de tensión, porque si no, esto generará muchísima ansiedad y nos encontraremos en juegos parecidos obviamente a los que encontramos en la serie, no tan grotescos y no tan sangrientos, pero en el fondo estaremos participando en cosas que no queríamos estar para ganar un premio que ni siquiera sabemos si vamos a ganar. Aprendizaje 2. Los hábitos de otras personas no significan que tengan que ser los nuestros. Y esto en el juego del calamar nos damos cuenta de que al final hay gente que está participando en juegos que no tiene ningún interés en jugar porque solo están pensando en la expectativa final, en el resultado final. Esto te lo digo sobre todo porque a nivel práctico, en el día a día, muchísima gente quiere cumplir metas y al final esas metas van con otras personas. Es que mis mejores amigos están todo el día haciendo running, por lo tanto yo tengo que correr maratones, ultra trails y ultramans. ¿Sí? ¿De verdad es necesario correr todas esas maratones para sentirte mejor? En el fondo, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando logro? ¿Estás buscando que después lo puedas compartir con otras personas? Es muy importante que la mayoría de hábitos que hagamos nosotros los hagamos porque los decidimos nosotros. Si, por ejemplo, está de moda la meditación, significa que yo tengo que inmiscuirme en la meditación y hacer cada día 5 minutos de meditación. Que no te digo que no te vaya mal, al contrario, seguramente te irá genial. La pregunta es si es algo que va alineado con tus valores, con tu forma de ser y lo más importante, de acuerdo, que sean hábitos que estés dispuesto a pagar el precio, porque todos los hábitos, y esto lo sabes, al final suponen un precio en tu tiempo, un precio en la calidad de tus relaciones y un precio de acuerdo que al final tienes que estar destinado a pagar si quieres cumplir ese hábito. Así que ya lo sabes, no hace falta de acuerdo ir a los sueños de otras personas, como por ejemplo pasa en el juego del calamar, de acuerdo, que al final cumples el sueño de otras personas. No te lo voy a desvelar de acuerdo al spoiler cómo termina la serie, en el caso de que no la hayas visto, pero sí que es importante que al final tú decidas qué tipo de hábitos de acuerdo quieres llevar a cabo y lo más importante, conseguirlos para ser mucho más productivo y productiva. Aprendizaje número 3. El dinero debería ser una consecuencia, no una meta. Es decir, al final tienes que disfrutar con lo que estás haciendo y no al revés. Y esto al final, cuando hablamos de productividad, hay mucha gente de acuerdo que trabaja a destajo para hacerse rico, cuando realmente debería ser totalmente al revés. Cuando tú disfrutas de algo, cuando tú cada vez das más valor a más personas, lo más probable es que seas mucho mejor retribuido. Sí, es verdad que esto no es automático y no significa que ahora mismo des un webinar a 1000 personas y seas correctamente retribuido, totalmente de acuerdo. Pero en el fondo, cuando tú estás haciendo algo que te gusta, estás impartiendo a muchísimas personas, llegará un momento, en acuerdo, en el cual la sociedad, las personas en concreto, te van a pagar por ello. De verdad, esto va a suceder. Al final siempre pensamos, de acuerdo, que, uy, me voy a meter en un gran juego, en una cosa que no va conmigo solo para conseguir ese dinero. ¿De verdad merece la pena meterse en un juego como ese solo para conseguir un dinero y en el fondo después desterrar tu vida y saber que ahí vas a morir? ¿Vale la pena de verdad? El juego del calamar te lo enseña. Aprendizaje 4 y tiene que ver con la presión. Y es que la presión al final es buena cuando tienes una meta clara.
Y eso seguramente te ha pasado muchísimas veces, ¿de acuerdo? Cuando sabes que tienes que terminar algo, pero sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Pues fíjate que en la mayoría de juegos del calamar, casi todo el mundo sabía, ¿de acuerdo?, cuál es el objetivo claro, qué es lo que tiene que conseguir. Lo que no sabían exactamente es la metodología, el método. Pero en este momento, ¿de acuerdo?, es cuando los participantes, todos ves que saben encontrar una solución posible a cualquier problema que se les presente. Y es que tienen una meta clara, saben lo que tienen que conseguir y además saben cuál será la consecuencia. Y en este caso la consecuencia sabes que no solo es perniciosa, sino que terminan desapareciendo del juego. Por lo tanto, importantísimo, de acuerdo, que cuando trabajes bajo presión sepas muy bien cuál es la meta que quieres conseguir. Esto lo digo sobre todo porque hay muchísimas personas que al final trabajan sin una meta clara, no saben realmente lo que están haciendo. ¿Lo haces realmente solo por dinero? Entonces te vas a estresar mucho más, vas a tener mucha más ansiedad y lo más probable es que te sientas frustrado al final de la jornada laboral. Esto te lo digo sobre todo también porque el juego del calamar nos ilustra de que cuando la presión está sobre todo supeditada a un objetivo concreto, la gente sabe sacar lo mejor de sí. En este caso sí que es verdad que hay un contexto de miedo, hay un contexto también de incertidumbre total, pero incluso en ese caso las personas y todos los protagonistas saben sacar cosas alternativas que nunca se les hubieran aparecido de acuerdo si hubieran trabajado en un ambiente de total relax. Así que ya lo sabes, la presión es buena siempre que las metas estén claras. Aprendizaje 5. La cultura es decisiva, de acuerdo, para la productividad de la persona. Y es que cuando tú entras en el juego del calamar, especialmente la gente que va disfrazada, fíjate que todos tienen claro cuál es la cultura de equipo. Saben muy bien qué es lo que pueden hacer los participantes y qué es lo que no pueden hacer. En este sentido, la cultura productiva está clarísima. Otra cosa, de acuerdo, sería si la cultura es muy sana o no. Esto ya sería otro cantar, ¿de acuerdo? Aquí entraríamos en algunas contradicciones, pero sí que es verdad que al menos la cultura de los participantes es totalmente democrática. Incluso cuando se les pide si quieren permanecer o salir del juego, se hace también de forma, pues, votaciones, ¿no? Al final votaciones, cada uno vota e incluso cuando hay más votaciones de un sitio, la gente decide quedarse o irse. Ya sabes que en el juego, de acuerdo, esto pasa más de una vez y al final los resultados son un poco diversos. En este sentido, de acuerdo, el clima obviamente es de miedo y eso hace, de acuerdo, que a las personas les cueste mucho más opinar, pero al menos pueden ser perfectamente confidenciales y al final la respuesta nadie la sabe y esto creo que es interesante, de acuerdo, sobre todo para que la gente entienda que muchas veces la cultura implica productividad. A veces nos pasa que entramos en una empresa o en un proyecto y tú ves que la cultura, de acuerdo, no tiene nada que ver contigo. Al final hay normas totalmente dispersas, nadie sabe lo que tiene que hacer y sobre todo lo más importante, cada uno tira de acuerdo para su objetivo, sin ni siquiera pensar que somos un equipo. En el caso de Calamar, de acuerdo, hay un equipo concreto. Es verdad que al final el juego no termina demasiado bien para la mayoría del equipo, pero hay que decir una cosa y es que las normas están clarísimas, la cultura del juego está clarísima. Otra cosa, de acuerdo, es que tú desees aceptarla. En ese caso, en el juego, fíjate que todos de forma voluntaria acceden a ello e incluso cuando están dentro de las normas tienen que respetarlas. Las personas que no las respetan, en este caso, tienen una sanción. ¿Es necesario, de acuerdo, implicar esto dentro de las empresas y conseguir el mismo resultado? Claro que no, no hay que llegar tan lejos, pero sí que tiene que haber una cultura sólida para que todo el mundo avance hacia la misma dirección y lo más importante, que no se provoquen ciertos conflictos porque cada uno va a su bola, cada uno hace lo suyo y eso finalmente es un lastre para la productividad. Aprendizaje 6. Hay que soltar lastre para ser productivo de verdad. Y es que la mayoría de participantes que aparecen en la serie vienen cada uno de ellos con sus creencias, con sus historias varias, relaciones, algunos comportamientos tóxicos que hacen que esas personas finalmente tengan hábitos autodestructivos. Lo más importante, de acuerdo, es dejar soltar. No hace falta acumular todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Todo lo que hicimos en nuestra vida no tiene por qué ser válido. Al final son cosas que han pasado, simplemente, de acuerdo, algunos lo van a valorar como algo bueno o algo malo, pero en el fondo lo que estamos diciendo es que la mayoría de creencias y la mayoría de hábitos que tenemos nosotros son interpretaciones de nuestra realidad. Nosotros decidimos lo que queremos sentir. En el juego del calamar, al final, esas personas se ven atrapadas porque tienen unas creencias normalmente, pues, muy limitadas y sobre todo poco flexibles. Y eso hace, de acuerdo, que no vean otra alternativa. Al final piensan que, bueno, total, para estar en la Tierra sin hacer nada e incluso tener deudas, pues prefiero jugar, de acuerdo, a ver si gano el premio. Pero la mayoría de ellos ya sabes cómo acaba. Entonces, al final solo quedan unos pocos, ¿de acuerdo? No voy a decir el spoiler total, pero sí que es verdad que al final quedan pocos de los primeros que entran. En este sentido, es importante, de acuerdo, entender que si los hábitos no los vamos flexibilizando y nuestras creencias tampoco, pues finalmente terminaremos siempre en el agujero negro de la productividad, o en este caso, dentro del juego, en el agujero negro de otro sitio, ¿de acuerdo? Ahí ya lo dejo un poco si has visto la serie o no. Aprendizaje 7. A las personas de verdad las descubres cuando están en situaciones complicadas. Y fíjate que en el juego del calamar lo vemos. Al final hay muchos caracteres, muchos personajes que a priori parecen buenísimas personas, pero cuando está en el juego, cuando realmente hay situaciones complicadas y sobre todo cosas que sabemos que pueden terminar muy mal,
ahí es donde se desvelan realmente cómo son esas personas. Y eso al final a nivel de productividad también lo vemos especialmente en los momentos complicados. Cuando un proyecto no sale, cuando una fecha límite se complica, ahí es donde vemos un poco cuál es el talante de las personas. Hay gente que reacciona al momento, hay gente que se disculpa, otros prefieren, de acuerdo, tirar recto directamente sin pensar mucho más y otros directamente, de acuerdo, despotrican o culpan a otras personas sin pensar que somos un equipo, que al final todo lo que vamos a conseguir lo vamos a conseguir en equipo. Así que ya lo sabes, en el juego del calamar pasa exactamente lo mismo. Cuando hay presión, cuando la gente se siente amenazada, cuando la gente siente de acuerdo que esto es de vida o muerte y que hay que tomar cartas en el asunto, ahí es donde se desvelan realmente esos rasgos de personalidad que muchas veces quedan totalmente escondidos. Por lo tanto, el juego de calamar es una excelente fórmula para ver si las personas son de buen calado o no, es decir, si hay realmente miga detrás de esas personas o no. Aprendizaje 8. Hay que aprender a saber decir no, que no. Y no pasa nada. Al final uno puede decir que no y se puede quedar tan tranquilo o tranquila. Creo que es importante este punto. Lo digo sobre todo porque la mayoría de personajes, de acuerdo, que aparecen en el juego del calamar no saben decir que no. Ellos piensan que esta es la mejor solución cuando seguramente habría otras alternativas. En el fondo, al final, esta visión tan de tengo que aceptarlo todo porque al final esto es lo que hay, es lo que finalmente nos lleva a la frustración. Por eso, al final, cuando recibas proyectos o tareas que tú sabes que no puedes cumplir y sobre todo que lo vas a hacer a desgana, intenta argumentarlo, negociarlo, buscar alternativas o, en definitiva, decir que no pasa nada. Al final, cuando nos acostumbramos a decir que no, lo decimos muchísimo más. Lo digo sobre todo porque en el ámbito de la productividad, el gran problema que tienen la mayoría de personas es que no saben decir que no, todo lo aceptan, todo les parece bien y eso al final termina siendo un torpedo en la línea de flotación de cualquier persona a nivel de productividad. Aquí lo tienes, algunas lecciones mágicas, de acuerdo, que nos da el juego del calamar, que a priori podría ser una serie sangrienta sin más, pero sí que es verdad que si analizamos con lupa y lo vemos desde la perspectiva de la productividad personal, podemos sacar valiosas y jugosísimas aprendizajes, de acuerdo, en este sentido, y podemos incluso mejorar nuestra productividad personal. Ya sé que a lo mejor nunca lo habías pensado, ¿no? Que había un vínculo entre productividad y el juego del calamar, pero creo de verdad, al final, si miramos los personajes, miramos la casuística de cada uno de ellos, podemos aprender muchísimo y lo más importante, de acuerdo, al final nos podemos nutrir de una serie que, aunque sea muy gore en algunos sentidos, sí que tiene realmente algunos mensajes muy poderosos. Por cierto, ¿me dejé algún aprendizaje? ¿Hay alguna cosa que podríamos añadir? Házmelo saber en comentarios, ¿de acuerdo? Me encantará saber también tu opinión y, por supuesto, nos veremos en muchísimos más vídeos, esto ya lo sabes, así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao, chao.